¿Qué tal? ¿Cómo les va? Arrancamos un nuevo Hablemos de Política. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Vamos a hablar mucho de política internacional con un hombre que hasta hace poco tiempo trabajó en Canal 7, después se fue, hoy está en el canal de cable en Buenos Aires, también lo podemos ver, que es Pedro Brigger. Director del portal de noticias internacionales Nodal. Hoy nos acompaña para hablar de Brasil, de Medio Oriente y la política internacional de Argentina. Realmente un gusto poder charlar con este colega. Nos presentamos y con Pedro charlamos aquí en 3 bloques. Aquel que sirve al pueblo. Queremos una democracia militante. La casa está en orden. Dicen que soy aburrido. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, Clarín? Mi voto no es positivo. Muy buenos días a todos y a todas. Con Pedro Brigger, aquí en Hablemos de Política. Pedro, gracias por estar aquí. Un gusto estar con ustedes. Bueno, la gente te veía en Canal 7, ahora te puede ver en C5N. De todas maneras, preguntarte por qué tu salida, digamos, de la televisión abierta en principio, ¿no? En realidad las nuevas autoridades decidieron que yo no estuviera más en el noticiero central de la televisión pública, donde yo había estado durante 12 años consecutivos. Y la verdad me asombró mucho porque yo confié en lo que decían las nuevas autoridades del profesionalismo. Y además, siendo que planteaban que la Argentina estaba alejada del mundo, que es un tema de debate, pero bueno, era lo que ellos planteaban, y que había que acercarse al mundo, lo lógico es que hablaran mucho del mundo en los noticieros de la televisión pública. Y yo era la única persona que hablaba todos los días, hace 12 años, en la televisión pública, sobre lo que pasaba en América Latina, en Europa, en Asia, y de la noche a la mañana vinieron y me dijeron que no querían que estuviera más. Si a alguien le dijeran que un programa de política internacional iba a ir a un programa en un canal abierto, un sábado al mediodía, y que lo iba a mirar mucha gente, ¿vos tiempo atrás hubieras creído eso? No, de hecho, cuando nos ofrecieron ese horario, el que en ese momento era el productor, Félix Arnaldo, él nos dijo, van a ver que va a funcionar muy bien, que es un excelente horario porque la gente está comiendo, todavía no salió, van a ver que va a funcionar bien, y la verdad tenía razón, porque fue lo que pasó. El Visión 7 Internacional se convirtió en un programa muy visto, muy exitoso, que también esto es interesante, ¿no?, respecto al tema del profesionalismo, porque las nuevas autoridades decidieron sacar a un programa exitoso, premiado con Martín Fierro, muy visto, y a ver, uno no puede llegar más que a dos conclusiones: o son los necios y no entienden nada de televisión, o había una cuestión política que querían que no hubiera. No te dieron chance, digamos, porque por ahí la versión es que te habían ofrecido de otro contrato y no el que tenías, en el sentido de ocupar otros horarios también, en la televisión y lo... No, me ofrecieron estar en otro programa de temas internacionales, con otro nombre, con otro conductor. O sea, yo era uno de los conductores de Visión 7 Internacionales. Como que alguien venga ahora y les dice, hablemos de política, desaparece. Ustedes lo conducen, pero les ofrecemos, porque somos pluralistas, ser columnistas en otro programa conducido por otra persona, con otro nombre, con otro contexto, con otro formato. ¿Y vos qué análisis haces? ¿Por qué crees que pasó esto? Mirá, a mí nunca me dieron una explicación concreta que yo pudiera decir esto es. Yo puedo suponer que si yo mencionaba que en España hay una crisis económica y que hay 4 millones de desocupados, y le di mucha visibilidad en la televisión pública al fenómeno de Podemos y del 15M, que a las autoridades que están identificadas con el Partido Popular de España no les gusta mucho tener a alguien que muestre las fragilidades de un modelo que ellos elogian. Es lo que yo puedo suponer. Puedo suponer muchas otras cosas, de cosas que yo decía que tal vez no estaban en sintonía con lo que las nuevas autoridades piensan. Pero te reitero, son suposiciones. A mí nadie me dijo por qué me sacaban del noticiero central. El ministro Lombardi me dio un argumento que es poco creíble, que no iba a haber columnistas en el noticiero, cosa que no es verdad, porque hay columnistas. ¿Y vos qué crees? Porque el kirchnerismo también, digamos, se lo mencionó como que utilizaba los medios públicos en pos de una causa política partidaria. Ahora también uno escucha lo mismo del macrismo, digamos. ¿Qué pensás? ¿Cómo deben ser los medios públicos?
Mira, yo no sé si tengo una postura de cómo deben ser los medios públicos, más allá de generalidades que seguramente todos estaremos de acuerdo y que después no se cumple. Yo lo que puedo decir es hablar de mi experiencia. Yo estuve 12 años en la televisión pública, a mí me convocó Ana Descalon, que era directora del canal, a quien yo no conocía personalmente, me dijo, mirá, yo vengo de Inglaterra, modelo BBC, yo quiero que alguien hable de política internacional todas las noches. A mí me pareció algo fantástico, porque yo me dedico a la política internacional hace más de 30 años y lo que ella planteaba era lo que yo anhelaba, estar en un medio público o privado para poder hacer lo mío. Yo soy periodista y lo mío es la política internacional. Y cuando ella me lo planteó dije, bueno, fantástico. Y después ella planteó la posibilidad de hacer un programa como Visión 7 Internacional. Como además yo no hablo de política exterior y en el programa en Visión 7 Internacional por lo general tampoco se tocaba lo que tenía que ver con la Argentina, ni siquiera cuando Néstor Kirchner o Cristina Fernández iban a algún evento internacional, por lo general lo analizábamos más desde lo internacional. La verdad no tuvimos ningún problema. Uno, por supuesto, como periodista sabe dónde está y sabe que hay cosas que en un medio puede decir y en otro medio no. Todos trabajamos en algún lugar y siempre estamos condicionados. Sí. Pero yo no tuve ningún problema. Es más, cuando el embajador del Estado de Israel vino al canal en la época que lo dirigía Rosario Lufrano para pedir que me echen por las cosas que yo había dicho sobre la invasión israelí al Líbano en el año 2006, Rosario Lufrano se mantuvo muy firme, dijo que de ninguna manera iba a aceptar lo que me estaba diciendo. Incluso la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sacó un comunicado repudiando lo que había dicho el embajador. Entonces lo que yo podía entender era que la televisión pública respaldaba a este periodista que hablaba de política internacional, aunque muchas veces las diferentes autoridades que estuvieron en la televisión pública no compartían las cosas que yo decía o hablaba de fenómenos que no conocían. Cuando yo comencé a hablar de Podemos en la Argentina, la verdad muy pocos sabían que ese fenómeno existía. Yo había estado en España, justo ahora se cumplen 2 años, había estado en España para las elecciones al Parlamento Europeo cuando Podemos recién aparecía y logra 5 eurodiputados. Y yo traje el tema a la radio, a la radio pública, yo trabajaba también en Radio Nacional, y lo traje a la televisión, y en ese momento nadie me dijo nada, se asombraban. Yo siempre he traído temas que la gente se asombraba que yo los traía, y después terminaron algunos de ellos siendo importantes, como el fenómeno de Syriza en Grecia, que también nadie sabía lo que era Syriza. Yo tuve una relación con Alexis Tsipras, había viajado a Grecia, lo traje a los estudios de la televisión pública, le hicimos una entrevista muy buena, le hice una entrevista muy buena a una abogada israelí de defensores de derechos humanos. O sea, yo he traído temas que tal vez algunos de los que estaban ahí no compartían y nunca me plantearon nada. Pero ¿cuánto sabemos de política internacional los argentinos? ¿Cuán informados podemos estar? Uno ha leído libros, por ahí Pascual Serrano muestra cómo se manipula ese tipo de información internacional. Si bien las tecnologías nos acercan un poco al mundo, mucho más que antes, las cosas suceden y muy lejos. Y a veces tenemos esa conmovisión, muchas veces errada, de determinados movimientos sociales, que se le pone un rótulo. ¿Crees que Argentina en particular, a diferencia de otros países, puede tener un nivel distinto de información de lo que pasa en política internacional o no? Yo creo que mucho ha cambiado en estos últimos 15 años. Primero, reitero el mérito de Ana Descalon de haber dicho, yo quiero que alguien hable de política internacional todas las noches. Esto yo creo que le dio mucha visibilidad a la política internacional, porque era la primera vez en la historia de Argentina que había alguien que se dedicaba solamente a política internacional todas las noches y durante muchos años. Y un noticiero muy visto, por lo tanto, y además después Visión 7 Internacional, que se convirtió en un programa de culto. Yo creo que eso acercó mucho los temas internacionales en un lenguaje sencillo al público. Y creo que la época que vivimos estos últimos años de tanta integración regional también contribuyó. Yo creo que 20 años atrás muy poca gente sabía lo que pasaba en Ecuador o se preocupaba por lo que pasaba en Brasil o en Venezuela. Y hoy a mí me están invitando de muchísimos lugares a dar conferencias sobre Brasil. Esto no pasaba 10 años atrás. Pedro, vamos a la pausa, después seguimos charlando, claro, nos vamos a meter en el tema Brasil porque es un tema que da para hablar y mucho. Pausa, ya seguimos.